Bienvenidos. En este video vamos a continuar con la revisión de este tema para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada usando Unity y su framework AR Foundation. La idea en este momento es empezar un proyecto desde ceros, o sea, abrir Unity, crear un nuevo proyecto y ver cómo se importan los elementos y cómo podemos construir algunos demos. Entonces, empecemos. La idea entonces es acá ir a Unity, buscamos crear un nuevo proyecto, entonces nos pide cuál es la ruta en la cual lo vamos a almacenar y cuál es el nombre que le vamos a dar al proyecto. Por ejemplo, AR, tal vez Foundation y Demo. Le damos crear. Entonces ahí se va a demorar unos segundos en crear el proyecto. Listo. Aquí se cargó entonces la ventana, está iniciando, tenemos un proyecto desde ceros. Ahora la idea es la siguiente. Para agregar el soporte hay que ir a buscar el paquete aquí en esta zona, donde dice Window y aquí donde se administran los packages. Y aquí buscamos dónde está, fíjense, se encuentra aquí en esta zona donde dice Package en Unity. Aquí está, AR Foundation. Entonces, en el momento en el que yo estoy grabando este video, me dice que la versión que viene verificada es la versión 3.1.5 del 14 de septiembre. Entonces, si quiero integrarla en mi proyecto, le doy aquí donde dice instalar. Entonces, lo que va a hacer es que va a copiar esos elementos aquí a mi carpeta de paquetes para que ya se puedan utilizar directamente en mi proyecto. Listo, ahí concluyó. Si hubiese una versión más reciente, aquí me aparecería la opción de actualizar. Y en el caso de que ya no lo requiera, aquí también le puedo dar remover. Entonces, eso lo que va a habilitar es que aquí donde dice Game Object, me aparece una opción que se llama XR. Y me aparecen ahí la posibilidad de agregar varios objetos. Esos son los objetos que me van a habilitar la posibilidad de generar la aplicación de realidad aumentada. Entonces tiene unos elementos que me permiten manejar la sesión, dar un origen de coordenadas para que las coordenadas del mundo correspondan con las coordenadas de Unity. Entonces vamos a agregar estos elementos que están aquí. Primero agrego este. El cual trae en sí mismo una cámara. Esa cámara que trae es la que me permite visualizar la imagen de la captura del dispositivo físico, o sea, es para que corresponda con la cámara de mi celular. Entonces, en el momento de agregar ese elemento voy a tener dos cámaras en la escena, la que queda por defecto cuando yo cargo una escena nueva, y esta que acabamos de agregar. Entonces puedo eliminar una de ellas. Por ejemplo, voy a eliminar esta que está por defecto y dejo solamente la cámara que dice aéreo. Y tengo que agregar también el otro objeto, este que dice XR AR sesión. ¿Listo? Con estos elementos ya debería la aplicación en el momento de iniciarse mostrar la cámara. Entonces vamos a verificarlo. Entonces lo que voy a hacer es guardar la escena. Entonces le puedo dar aquí archivo, salvar como. Entonces ahí en la carpeta de escenas esta va a ser mi escena principal. Voy a almacenarla con ese nombre para recordarlo. Voy a las opciones de proyecto antes de convertirlo. Entonces voy aquí a Player. Aquí le puedo poner un nombre a mi compañía. Por ejemplo, le voy a poner UPN.
¿Listo? Y el nombre que va a tener el producto. Aquí donde dice Android, que es el donde lo voy a usar en este momento, hay que modificar algunos términos de los que aparecen aquí. Entonces, para cambiar esos términos, aunque lo expliqué en el video anterior, pues los voy a cambiar aquí. Aquí esta opción que dice Autographic la dejamos en chuleado. Aquí esta otra que dice Rendering la deshabilitamos. A ver, ¿cuál otra? Verificamos que el nombre del paquete corresponda con lo que queremos. Bien, este está bien. Ah, y aquí seleccionamos la versión de Android. Necesitamos usar de la versión 7.0 en adelante. Por ahora creo que aquí están ya seleccionados todos los elementos. Ah, y otro adicional, que es aquí donde está XR. Vamos a agregar el plugin de ARCore. Entonces, aquí en un momento se habilitará la opción de agregarlo. Entonces aquí le voy a dar, lo selecciono. Él necesita un momento para importar esos paquetes. Cuando le di clic allá y chuleé en esa zona, aquí se desplegó otra opción. ¿Listo? Voy a dejar esta opción aquí en opcional. Listo, con eso entonces ya está configurado mi proyecto. Ahora voy a ir donde dice archivo, aquí en las opciones para publicar, pues entonces necesito convertirlo para que lo pueda exportar a Android. Entonces aquí selecciono la plataforma y lo hago cambiar de plataforma. Además tendría que decirle cuál es la escena que voy a programar. Entonces en ese caso fue la que yo nombré como escena principal. Entonces cuando termine esto, en este caso aquí le voy a decir que agregue la escena actual. ¿Listo? Que está almacenado en esa carpeta de escenas y escena principal, queda como la escena cero. Listo, creo que esto es suficiente ya para programar mi dispositivo. Entonces le digo aquí que lo programe. Entonces me solicita una ruta donde vaya a generar el fichero APK antes de copiarlo allá al dispositivo. Entonces necesita un nombre ese fichero. Lo voy a llamar AR Foundation. Listo. Quedó almacenado ahí en la misma carpeta del proyecto. Bueno, por ahí lo voy a dejar y salvar. Entonces se va a demorar unos segundos y después de que termine, si todo está correcto, si el dispositivo está conectado y tenemos configurada la posibilidad de exportar Android, deberíamos ver que en el dispositivo móvil se debería prender la cámara y no más, porque no hemos programado nada adicional. Vamos a ver si se programa la cámara. Aquí tengo una opción para compartir la pantalla de mi dispositivo. Voy a habilitarlo. Listo, aquí ya está.
me pide que le dé permiso a la aplicación para que pueda usar la cámara. Entonces aquí la voy a habilitar. Muy bien. Fíjense que lo que estoy viendo es entonces lo que está capturando la cámara. Quiere decir que funcionó la programación inicial. Entonces ahora sí puedo volver a Unity. Y ya podemos entonces empezar a probar algunos elementos. Por aquí surgió algún comentario, voy a eliminarlo. Bueno, revisemos los objetos que generó. Fíjense que aparecieron varios. Entonces está uno que me permite ver una nube de puntos, otro objeto que me permitiría ver los posibles planos que se detecten y otro que me permite ver máscaras sobre los rostros. ¿Sí? Son tres objetos que puedo utilizar. Hay unos que vienen por defecto, quiere decir que nosotros después podemos hacer los nuestros personalizados. Para poder usar esos elementos hay que usar unos componentes específicos que ya tenemos instalado en este momento. Entonces, lo normal es que esos componentes se agreguen aquí a este GameObject, es decir, al que dice origen. Entonces aquí podríamos decirle como buscar los componentes. Y por defecto aquí me aparecen varios. Voy a escribir AR. Fíjense que me aparecen muchos. Que empiezan con el término AR. La mayoría de acá pues, nos puede servir para nuestros demos y son los que vienen para desarrollar nuestras aplicaciones. Son varios, pero la forma de entenderlos es que fíjense que al final algunos terminan con la palabra manager. Esos que terminan así son los que necesitamos agregarle a este objeto. Es decir, si necesitamos usar anclas, pues agregamos este objeto. Si necesitamos usar la cámara, pues agregamos este objeto. De hecho, este ya debería estar porque la cámara sí la estamos usando. Entonces por aquí debería estar. Efectivamente, aquí está. A ver, ¿cuál otro me aparece con Manager? Fíjense, este que dice Face será entonces para trabajar con los rostros. Aquí hay otro que dice Plano. Y hay otro que dice Plano, pero con el Manager. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que quiero mostrarles es la nube de puntos. Entonces, si queremos ver la nube de puntos, vamos a agregar este que dice el Manager de la nube de puntos. Entonces, en el momento de agregarlo, ese componente me solicita un prefabricado que esté relacionado con la nube de puntos. Es un objeto de Unity que va a tener un sistema de partículas para que ese sistema de partículas me muestre la ubicación de los puntos característicos. Entonces ese sistema de partículas... pero aquí tenemos uno por defecto. Entonces voy a Xr y aquí me aparece el que viene por defecto de Unity. Aquí está entonces mi nuevo elemento. Me aparece como, o sea, si lo revisamos, me aparece con un sistema de partículas y algunos componentes, los componentes que necesita para comunicarse y hacer que coincida la información con lo que se presenta en la cámara. Entonces aquí está el sistema de partículas que viene por defecto. Listo. Lo que necesitamos es un prefabricado. Entonces con este elemento que acabo de poner ahí, puedo generar mi propio prefabricado. Entonces voy a ir aquí a la carpeta, a las carpetas. Voy a crear una nueva carpeta que se llame prefabricados. Y dentro de ella voy a almacenar este prefabricado. Solamente arrastrándolo desde allá, desde la jerarquía hasta las carpetas, se crea el prefabricado. Sabemos que quedó el prefabricado porque cambia el color a azul aquí. Entonces ya puedo eliminarlo de mi escena. Quiere decir que en este momento
solamente existe como un fichero. Y la idea es que Unity lo va a instanciar en el momento en el que lo necesite. Entonces aquí el componente que me pide un prefab con un sistema de partículas para mostrar la nube de puntos, entonces aquí está. Aquí lo agrego. Listo. Lo que esperamos entonces es que si compilo esta aplicación, pues le voy a dar guardar y vamos a programar directamente, ya que guardamos hace un momento el nombre de la aplicación. Lo que esperamos es que cuando se habilite la cámara me muestre los puntos relacionados con lo que está mostrando el sistema de partículas. Entonces lo que voy a hacer es transmitir nuevamente la pantalla de mi celular. Entonces en el momento en el que termine de programarse la aplicación debería abrirse automáticamente aquí en mi dispositivo. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Puse esa manta en el piso para tratar de buscar muchos puntos característicos muy rápido. Y ahí están. Estamos visualizando unos punticos amarillos. Ese es el sistema de partículas mostrando dónde está encontrando la nube de puntos que corresponde con esos puntos característicos. Voy a tratar de alejarlo un poco para que se vean mejor. Aquí estaríamos viendo entonces la nube de puntos. Esos serían nuestros puntos. Se ven de color amarillo y están usando el material que viene por defecto en los sistemas de partículas. Si quisiéramos personalizar eso, hacer que se ponga algún elemento concreto, por ejemplo, muy habitual ahorita en los filtros de Snapchat, algunos vienen como con unas estrellitas, podríamos hacerlo nosotros mismos. Entonces, fíjense, al seleccionar el prefabricado, aquí este sistema de partículas me está diciendo, por ejemplo, el color. Fíjense que aquí está el color. Entonces aquí podríamos jugar a cambiarlo si queremos otro color distinto. O también podríamos cambiar el material. El material está aquí en esta sección que se llama Renderer. Entonces aquí me aparece la opción de seleccionar un material distinto. Por ejemplo, si tenemos un material o queremos usar una imagen personalizada, de pronto tenemos alguna textura que es la que queremos que corresponda con esos puntos. Podríamos hacerlo, podríamos crear un material. Entonces vamos a crear una nueva carpeta que se llame materiales. Y dentro de ella voy a crear un material. Listo. Este será entonces el de la nube de puntos. Entonces, llamémoslo Cloud. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, aquí tengo mi prefabricado. A este entonces le puedo cambiar el material. Por ejemplo, aquí seleccionando y arrastrando. Quiere decir que ahora dependes de lo que tengamos aquí con este material. Entonces, puede ser que cambiemos el color. Por ejemplo, si los quisiéramos color azul. También podríamos seleccionar una textura. La que estaba inicialmente es esta, pero supongamos que queremos... probemos esta a ver qué tal funciona. El chulito de... que ya venía ahí por defecto. Vamos
Vamos a ver qué tipo de resultado genera. Entonces, programemos. Entonces, le doy aquí a archivo. Voy a guardar primero la escena y luego programar. Entonces ahí empieza el proceso de compilación. Y mientras va ese proceso voy a empezar a compartir la pantalla de mi celular nuevamente hacia el computador. Lo que espero es que apenas termine de programarse ya se abre aquí la aplicación. Ahí está. Fíjense que ahora está mostrando la textura que nosotros le pusimos. A ver, voy a ponerle un poco más lejos para que se note. Digamos que no quedó nada bien. Tendremos que crear nuestra propia textura si queremos que tenga un mejor resultado. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a crear nuestra propia textura. Solo con el propósito de mostrar lo sencillo que es, hagámoslo en la herramienta básica que trae Windows. Pues, por ejemplo, aquí tengo, ya viene de 256 por 256. Voy a crear aquí algún elemento, por ejemplo este. Ahí, y tal vez un relleno de color amarillo. Listo, y voy a guardar los cambios. Entonces voy a guardarlo como estrella. Quiere decir que ya podríamos usar directamente esa textura que está ahí, aunque no tiene ningún tipo de transparencia. Y ese programa pues no me permite agregarle transparencia. Quiere decir que veríamos la estrella y ese contorno blanco alrededor de ella. Si quisiéramos eliminar ese contorno, pues tocaría usar algún programa que me permita crear las imágenes ya de una vez con esa capa de transparencia. O usar algún programa que me permita agregarla. Por ejemplo, yo tengo en este momento este programa que me permite editar las imágenes. Entonces voy a aprovechar para usarlo. Por ejemplo, que uno tenga una imagen y quiera agregarle una transparencia. Entonces aquí abro la imagen. Aquí donde dice layer le agrego un canal alfa para que pueda almacenar esa información de transparencias. Y además voy a buscar la opción que me permite convertir un color a transparencia. Entonces aquí activo esa opción. Por defecto selecciono ese color blanco para convertirlo en transparencia. Digamos que eso es lo que yo busco, o sea que ya se cumplió mi propósito. Entonces aquí le doy OK, guardamos y ahora sí importo ese objeto a Unity. Entonces aquí donde está el material de la estrella voy a agregarle la textura que acabamos de desarrollar. Esto es esta que está quedando aquí. Y el color, voy a volverlo al color blanco. ¿Listo? En este momento el tipo de renderizado está como opaco. Podría seleccionar que sea transparente o cutout para que lo recorte. Este sería. ¿Listo?
Creo que eso es suficiente. Entonces, programar. Entonces, salvamos la escena y programar. Vamos a ver qué tal. Entonces lo mismo, voy a volver a compartir la pantalla de mi celular. Bueno, en este caso lo que espero... Ahí están. Ahí me apareció entonces ahora la nube de puntos y en este caso mostrando la textura que yo quería. Digamos que esas de allá se ven muy pequeñas, por lo que ya están muy lejos de la ubicación en la cual de la cual yo me encuentro. En cambio por acá sí se perciben como que un poco más grandes, ¿no? Por lo que ya la cámara está muy cerca del computador. Ese sería entonces el inicio, o sea, como esa posibilidad de visualizar la detección de esos puntos que son la clave después del funcionamiento del resto de posibilidades que nos brinda la herramienta. El siguiente paso sería entonces ahora ver los posibles planos que detecte. Entonces para los planos vamos al objeto que representa el origen del sistema AR y agregamos el componente que me permita administrar los planos. Entonces buscamos AR, es este componente el que hay que agregar. Esto, el manager de los planos. Entonces ahí acabo de agregar el componente. Fíjense que aquí apareció entonces. Me pide, aparecen ahí un par de opciones. Me pide un prefabricado. Ese prefabricado entonces va a ser el objeto que se va a visualizar cuando se detecte un plano. Y se va a instanciar varias veces porque es posible que se detecten múltiples planos en la escena. Y hay un modo de detección si voy a detectar planos verticales u horizontales. Dejémoslo en este momento todos. Ahora necesitamos ese objeto que represente el plano. AR Foundation entonces tiene uno que me permite ser usado por defecto, que es este que está aquí. Entonces es el Game Object y es el plano que viene por defecto. Voy a agregarlo. Entonces fíjense que es un objeto que en sus componentes tiene un mesh, que es el que le da la forma. Ah, y tiene un material. Tiene el mesh, un material y tiene una línea. Esa línea es la que se va a pintar en el contorno del objeto. Entonces voy a dejar los valores que están por defecto y vamos a agregar entonces este para que sea mi prefabricado. Entonces voy a la carpeta de prefabricados, voy a arrastrar ese objeto que extraje de allá. Listo, puedo borrar entonces el que me quedó aquí en la escena. Ese se va a instanciar es cada vez que se detecte un plano. Vuelvo a mi objeto origen y donde me pregunta por el prefabricado, pues agrego el que acabamos de crear. Listo. Puedo programar.
puedo programar la escena. Ah, voy a eliminar la visualización anterior de la nube de puntos. Puede ser desactivándola aquí nomás. Para que ya no me muestre los puntos que me mostraba antes, sino solamente los planos. Entonces guardo la escena y programamos. Lo mismo, voy a compartir otra vez la pantalla del teléfono. Y se está demorando un momento. Ahora sí. Ahí está. Una vez empezó a detectar los planos, ahí están apareciendo. Fíjense que está como en amarillo y con un contorno negro. Ahí detectó algunos por error, pero después de unos segundos fue capaz de corregirlo. A ver, voy a moverme. Puse ese objeto ahí para facilitar el reconocimiento, porque si el piso es muy brillante, puede fallar. A ver, probemos allá en esa pared. Tal vez estoy muy lejos de ella. Ahí está, ahí detectó un plano vertical. Y aquí hay unos horizontales. Si yo lo pusiera por aquí al lado del escritorio, seguramente aquí también va a detectar otros. Súper. Quiere decir que está funcionando muy bien y nos está visualizando los planos. Bueno, volviendo aquí a Unity, ya vimos que entonces ese objeto que viene por defecto para mostrar los planos, pues tiene también su propio material. Quiere decir que podríamos también crear un material y que se visualice lo que nosotros queramos. Y lo mismo cambiar el color del contorno. Podemos hacerlo. Voy a ir a la zona de materiales. Voy a crear uno nuevo. En este que se llame, por ejemplo, Plane. En ese material, por ejemplo, aquí podríamos cambiar el color. Podría tratar de seleccionar un color que sea más visible. Por ejemplo, voy a seleccionar este azul. Listo, y ahí podemos jugar entonces con el tipo de material, como queremos que se vea. Tal vez es buena idea que tenga alguna especie de transparencia para que pueda ver los elementos sobre los cuales se superpone. Entonces podríamos decirle aquí que sea transparente y aquí darle un porcentaje de transparencia. Por ejemplo, 100. Listo. Y voy donde está el prefabricado. En este caso nuestro prefabricado es este. Busco donde está la zona de material, que sería aquí este elemento. Y le agrego el material que acabamos de crear. Listo. Lo que esperaría ahí es que ahora los planos se vean azules. Si ponemos una imagen, podríamos poner alguna textura, si queremos tal vez de pronto algún mosaico o alguna forma concreta de visualización del piso. Digamos que aquí es donde lo personalizamos. A ver, ¿cuál otra opción hay? Esto sería aquí en el prefabricado, plano. Ah, la línea. Por ejemplo, aquí está, dice que la línea es de color negro. Podría seleccionar tal vez un color. Voy a seleccionar un color solamente para que se note la diferencia y de dónde está el contorno. Entonces voy a seleccionar ese color verde para que se note mucho. Listo, guardo los cambios.
y programar. Entonces voy a repetir el procedimiento. Vuelvo a compartir desde el celular, transmito la pantalla para que se vea aquí en la pantalla del computador. Aquí habilita una opción. No la necesito. Muy bien. Ahí estoy enfocando entonces el piso. Vamos a ver. Se demoró unos segundos, pero ahí empezó la detección. ¿Listo? A medida que voy moviendo el dispositivo, va mejorando. ¿Sí? O sea, a medida que voy pasándolo, mejora cada vez los resultados. Pero en este caso, pues estamos viendo el color azul. Se ve un poco morado por la combinación de los dos colores, del negro y el azul que nosotros seleccionamos, y el contorno verde. Listo. Eso me permitiría entonces ver los planos. A ver, ¿qué más? ¿Cuáles más opciones tenemos? Fíjense que aquí en los elementos adicionales que me permite hay otro que dice Face. Ese es el que me permite entonces identificar las caras para poner objetos sobre ella o para identificarlo y generar nuestras propias aplicaciones relacionadas con rostros. En ese caso, pues el procedimiento es muy parecido a los anteriores, fíjense. Entonces voy aquí donde dice origen, voy a deshabilitar el de los planos, por ahora no lo necesito, quiero es ver los rostros. Entonces nos ubicamos sobre el objeto origen, agregamos un componente, el componente que necesitamos es el que dice manager. Entonces AR y el asociado en manager lo agregamos. Fíjense que entonces después de agregar el componente me presenta un par de opciones. Igual me pide un prefabricado y también me da un índice como la cantidad como el máximo de rostros que va a buscar. Dejémoslo entonces en este momento 1 y lo que me faltaría es el prefabricado. Entonces el procedimiento de crear el prefabricado es el mismo. GameObject, vamos a usar el que está por defecto. No quiere decir que no podamos usar otro, estamos por ahora explorando los que vienen ya instalados por defecto. Ahí lo agrego. Entonces ese es el rostro, fíjense que tiene un mesh, también tiene un material. Es un material que está en ese momento en color verde. Lo volvemos un prefabricado, arrastrándolo entonces de la jerarquía a las carpetas de assets. Listo, puedo borrarlo ahora de la jerarquía. Ese objeto se va a instanciar cada vez que se reconozca una cara. Ahora voy necesitaría agregar ese prefabricado que no lo he puesto. Entonces aquí donde dice Face, decimos que ese va a ser nuestro prefabricado. Listo. Guardar los cambios y programar el dispositivo. Entonces, hasta el momento, ahí en ese GameObject origen, vamos agregando los que se llaman, los componentes que tienen esa terminación en manager. Y aquí entonces lo mismo, mientras está compilando y generando el APK, voy a ir compartiendo la pantalla del celular para que quede dentro de la grabación.
Aquí está, ahí me identificó. Aquí estoy y está poniendo entonces esa máscara sobre mi rostro. La máscara verde. Que nosotros podemos cambiar ese material. Pero listo, ahí acabamos de verificar que funciona. Podríamos generar entonces ahora nuestro propio, un material que modifique ese que viene ahí por defecto. Así podemos usar el mismo procedimiento que ya hemos hecho hasta el momento. Aunque en los mismos demos que vienen en, en estos paquetes se consiguen texturas como esta, que nos muestran el mapeo que hay entre las imágenes y la textura después que se pone sobre el objeto. O sea, eso se reconoce como un VMap. Entonces, quiere decir que esos puntos son los que después se superponen con el rostro, con la cara. Entonces, este lo descargué de la internet, les voy a dejar ahí en la descripción donde lo conseguí para que lo puedan utilizar. Entonces, aquí lo tengo, lo voy a agregar. Entonces aquí donde dice materiales, para que me quede en orden, voy a agregar esta máscara. Entonces también necesito crear un material para la cara, entonces voy a hacerlo. Crear un nuevo material. Ese material lo vamos a llamar Face. Y aquí donde está vamos a agregarle como textura esa máscara que encontramos ahí, con esa malla para ver cómo coincide con el rostro. Aquí vamos a decirle que sea transparente, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a revisar ahora sí a ver qué tal. Ah, mentiras, me falta un paso y es que he creado el material, pero no he actualizado el prefabricado para que tenga ese material. Entonces voy a ir donde está el prefabricado, Face, busco dónde está el material, que es aquí donde dice The Book, y ahí podríamos buscar nuestro material. Es este, Face. ¿Listo? Ahora sí, ese es el material que está asociado a la máscara. Vamos a revisar. Entonces el mismo procedimiento, salvar y compilarlo. Entonces repito los procedimientos anteriores. Compartir pantalla y esperar a que cargue. Ahí estamos viendo entonces la máscara ahora con esa textura. Voy a acercarme para que se note un poco mejor. Ahí se ve cómo se están ajustando los puntos de esa máscara con respecto a mi rostro. Eso es lo que se usa para hacer esas aplicaciones, por ejemplo, de maquillaje o de hacer que las personas se vean más viejas o poner objetos ahí sobre el rostro, efectos especiales. Esto utilizan una técnica parecida a esta. Fíjense en mis ojos. La nariz está funcionando muy bien. O sea, me coincide muy bien la nariz.
Y así como usamos esa textura de esa malla que se está viendo ahí, pues podemos personalizarla. Podríamos empezar a usarla como referencia para agregar ahí algunos elementos. Vamos a hacerlo. Hagámosle algún tipo de personalización a eso súper sencillo, solo para mostrar que se puede. A ver, entonces el objeto que estoy usando es este que se llama máscara. Hagámosle algún tipo de edición. Aquí hagámosle algún tipo de edición. A ver, guardar como. Me salió que se está perdiendo la transparencia. Tendré que revisarlo porque si no me va a aparecer, o sea, no se alcanza a ver mi piel, sino que se vería es completamente gris la máscara si no le vuelvo a agregar transparencia. Pero bueno, aquí podría pensar, a ver, hagámosle algo. Supongamos que quiero usar esto como con un tapabocas. Supongamos que tuviera alguna especie de tapabocas. Voy a pintar un tapabocas. Aquí hice el lápiz un poco más grande. Eso. Para empezar a pintar encima de este objeto. Digamos que no es la forma como se hace. O sea, para eso hay herramientas especializadas de diseño gráfico para editar las imágenes. Yo aquí estoy solamente jugando a hacerlo muy rápido. Bueno, ni tan rápido. Creo que no necesito tener ningún tipo de cuidado, simplemente voy a hacerlo así. O sea, lo que espero es que entonces toda esta zona se vea negra en el momento en el que utilice la máscara. Así. Tal vez podría usar la brocha un poco más grande. A ver, voy a hacerla más grande. Aquí está, tal vez con eso termino aquí. Recuerden que la intención es solo mostrar que al editar, o sea, que cualquier imagen que utilicemos se podría adaptar. O sea, podría jugar con usando esta otra imagen como referente para después sobre ella poner otros objetos. ¿Listo? A ver, aquí hice más pequeño esto. Voy a seleccionar el color blanco. De pronto aquí estoy volviendo esto blanco. Es para que mis ojos se vuelvan, o sea, para que esta zona se vuelva transparente. Digamos, si quisiera usar una máscara, podríamos agregarla aquí. Esto no estoy siendo nada meticuloso, es solamente por mostrarlo ahí. Está chistosita la máscara. Podría ponerme creativo y hacer ya alguna especie de dibujo, ¿no? Supongamos que si quisiera que tuviera bigotes, como unas que venden por ahí, hagamos simplemente la prueba. Listo, y a ver qué tal se ve esto. ¿O no? Tal vez ese, no, dejémoslo solo los bigoticos. Pronto un puntico aquí en la nariz. Listo, entonces guardo los cambios. Mm, por usar esa herramienta perdimos la transparencia, pero bueno, puedo venir a hacerlo aquí rápido en mi programa. Aquí voy a cerrar estos que estaban ahí abiertas, agrego esa que acabo de hacer y simplemente le agrego la capa de transparencia. Aquí simplemente por jugar, lo hace muy rápido, me detectó el color de una, está haciendo bastante rápido. Entonces aquí sobrescribo la imagen que tenía antes
y la voy a importar dentro de Unity. Entonces aquí donde dice materiales, máscara 1. Y donde está el material del rostro, pues le voy a cambiar la textura por esta. ¿Listo? A ver cuáles son los materiales que están. Transparente, estándar. Probemos con un lit. Probemos este. Listo. Entonces, guardar los cambios y programar mi dispositivo. Vamos a ver qué tal me quedó mi intento en Paint de hacer algo decente. Esta vez se está demorando un poco en abrir. Ah, ahí está. ¿Mm? Ahí está mi máscara. Sí. No, o sea, no fui nada meticuloso. Seguramente con un buen trabajo ustedes van a poder hacer lo que quieran. Ahí quedaron mis bigotitos chuecos y un puntico en la nariz. Ah, y el espacio en los ojos con transparencia. ¿Sí? Para que se me vean ahí los párpados. Entonces hay algunos, por ejemplo, con banderas o texturas concretas. Ese sería el principio. O sea, simplemente en Unity es cambiar el material. Entre los mismos demos, cuando encontré esa máscara, encontré este otro. De hecho, se consiguen en la internet muchas posibilidades distintas. Por ejemplo, fíjense ese. Ese es en el caso de esas aplicaciones que ponen pestañas o que maquillan. Pues lo que se hace es que la forma de la pestaña y ese elemento pues coincide con la malla de la cuadrícula, ¿no? O sea, en este caso, esa imagen que está aquí coincide con esta que está acá. O sea, las cejitas coinciden ahí una encima de la otra. Bueno, y así sucesivamente. O sea, así pueden empezar a editar las imágenes y agregar elementos. No necesariamente hay que usar esa máscara que viene ahí por defecto. De hecho, se encuentran muchas más en los mismos demos que traen las aplicaciones. ¿Cuál otro elemento hay por aquí que podamos utilizar? A ver. Ah, no, aquí ya usamos los que me permiten hacer prefabricados. Ah, hay algo más que podemos usar así como de forma básica antes de entrar ya en detalles un poco más avanzados. Y es el reconocimiento tradicional de imágenes. O sea, que uno tenga alguna imagen y sobre ella quiera poner algún objeto. Digamos que eso se sigue usando ampliamente. O sea, tenemos las posibilidades de reconocimiento espacial, pero pues se sigue teniendo esa posibilidad de reconocer objetos concretos. Entonces, el procedimiento para esa es el siguiente. Vamos al objeto del origen del sistema aéreo. Voy a deshabilitar aquí esto del reconocimiento de los rostros. Y en los componentes voy a buscar el que me permite hacerle tracking a las imágenes. Entonces el que le hace tracking a las imágenes son estos dos que están aquí. Entonces el manager es el que debemos agregar. Y el otro es un objeto ya que queda sobre cada una de las imágenes que se vaya identificando. O sea, ese no lo controlamos nosotros. Este sí, voy a agregarlo. Al agregar ese componente, fíjense que aquí en la parte inferior quedó, me pide me pide tres elementos. Me pide una librería. Es una librería que entonces va a contener las imágenes. O sea,
cuáles son las imágenes que se van a buscar cuando se active la cámara, cuál es el número máximo de imágenes que se pueden identificar y cuál es el objeto prefabricado que se va a ubicar encima de cada una de ellas cuando se detecte. Entonces, el primero ahí que sería la creación de la librería. Esa librería es un asset, o sea, es un fichero. Entonces, aquí en la sección de ficheros, podríamos dar clic contrario, crear, buscamos la opción XR y el único elemento que nos aparece ahí es la librería que podemos usar como referencia de imágenes. Como es un fichero, me pide un nombre con el cual se va a almacenar. Voy a dejar el nombre que queda por defecto. Y aquí en el inspector me aparece entonces la opción de ir agregando imágenes. Entonces aquí me pide agregar una imagen. Entonces ahí me pide, o sea, yo puedo empezar aquí a agregar cada una de las imágenes que pueden ser reconocidas. Entonces yo tengo un par de imágenes que preparé previamente, por ejemplo este, marcador 1, el marcador más 2 que he usado en otro proyecto. Entonces puedo seleccionar esas dos imágenes, las voy a agregar aquí a mi proyecto. Listo. Vuelvo entonces a ese fichero y aquí donde me dice la opción de seleccionar la textura, pues voy a buscarla. Por ejemplo, marcador 1. En el momento de agregarla, entonces queda con un nombre. En este caso coincide con el nombre que tenía el fichero. Me pide que especifique un tamaño. O sea, me pregunta cuál es el tamaño físico que va a tener el marcador. Entonces, después de imprimirlos, él queda con unas medidas concretas. Entonces, yo lo medí y el mío de altura tiene 4.6 centímetros. Entonces, en este caso, 4.6 centímetros sería así, porque las unidades de aquí están en metros. ¿Listo? Al poner ese valor de altura, él calculó automáticamente el valor del ancho, pues porque él ya conoce las dimensiones en píxeles de la imagen. Y aquí me aparece una opción que me pregunta que si quiero guardar la textura para que funcione en tiempo de ejecución. A veces hacemos que la misma imagen que se está identificando se presente en la aplicación. Entonces en ese caso le podríamos decir aquí que sí, que la almacene. Si le decimos que no, pues no tenemos acceso a esa imagen, pero pues nos libera el espacio de memoria requerido para guardar ese fichero. Voy a hacer lo mismo con la otra imagen. Entonces aquí agregué la que se llama marcador P1. Tengo otro llamado marcador P2. Especificar el tamaño. 0.046. Cuando es para Android es obligatorio poner este tamaño. Cuando es para iOS he notado que no es obligatorio. Listo, aquí le estoy diciendo. Ya, esa es la librería. O sea, si tenemos muchas más imágenes, pues hay que hacer la tarea con cada una de ellas haciendo este procedimiento. Y todo esto está quedando almacenado en este fichero. Ahora voy entonces aquí a mi objeto, origen, donde me estaba pidiendo la librería, que es aquí. Fíjense que aquí me está pidiendo la librería. Entonces agrego el fichero que acabo de generar. ¿Listo? Con eso entonces la aplicación ya sabe cuáles imágenes son las que debe ir buscar. Aquí me dice que cuál es el número máximo de objetos que voy a buscar. Por ejemplo, dos, ya que tengo dos imágenes, pues que las pueda encontrar las dos de forma simultánea. Es posible que quiera buscar más o solamente una a la vez, también es posible. Y finalmente me está preguntando por el prefabricado. Ese sería el objeto, entonces, el objeto el cual va a ser lo que se va a mostrar en el caso en el que se identifique esa imagen. Entonces, tengo que crear ese prefabricado.
Digamos que eso no es algo que ya venga aquí como los demás, sino que nosotros podemos crearlo, lo que quisiéramos poner ahí. Entonces podría ser un plano, digamos que el prefabricado más sencillo podría ser visualizar una esfera ahí encima. Entonces voy a crear un objeto vacío. Está en el origen, bien. Este objeto vacío, digamos que es lo que voy a mostrar. Voy a llamarlo prefab imagen. La idea es que dentro de ese objeto esté lo que vayamos a visualizar. Entonces voy a poner, por ejemplo, un quad. Esto se ve raro. Ah, es por el ángulo desde el cual lo estoy visualizando. Entonces puedo rotarlo aquí 90 grados para que quede como un piso. En ese momento está midiendo una unidad de Unity. Dejémoslo en como si correspondiera a 5 centímetros. Correspondería más o menos al, al tamaño real de los marcadores. Sería un poquitito más grande, tal vez, o al límite. Listo. Y si quisiera poner una esfera sobre él, pues aquí también puedo agregar ese elemento. Entonces le puedo decir crear un objeto 3D, una esfera. Esto sería el caso más sencillo. Aquí quedó la esfera, sino que cuando uno la crea en Unity por defecto queda con unidades 1, 1, 1. En mi caso, como los marcadores los imprimí súper pequeños, podría, no sé, que tenga 3 centímetros, por ejemplo. Entonces sería 0.03 para que me corresponda con la... Listo. Aquí está pasando algo y es que si reconociera la imagen, la esfera quedaría como debajo. O sea, si quisiéramos que quedara encima de los marcadores, tendría que subirla un poco. Entonces en este caso voy a subirla 1.5, o sea, la mitad para que suba lo que mide el radio. Listo. Podríamos probar a ver qué pasa. Voy a deshabilitar ahora el quad, o sea, el plano, para que solamente me muestre las imágenes y yo pueda ver de fondo la imagen que estamos capturando. Esto es lo que quiero como mi prefabricado, lo voy a almacenar como un fichero. Aquí está. Se volvió aquí azul. Ahora sí lo puedo borrar de la jerarquía, porque solo debe ser instanciado en el momento en el que se ha detectado la imagen en la cámara. Entonces aquí donde me preguntaba por el prefabricado, pues voy a agregar este que acabo de crear. Guardo la escena y programar. Entonces los marcadores impresos los tengo por aquí cerca. Voy a irlos buscando para ponerlos aquí encima del escritorio. Ahí está. Ahí ubicó en el momento, digamos que hay mucha luz aquí en el momento en la escena. Ya. En el momento en el que está identificando las imágenes, pues está poniendo el objeto prefabricado que seleccionamos. Noten que cuando acerco mucho la cámara, como que me meto dentro de los objetos. Eso es porque la cámara tiene ahí unos valores predeterminados de qué tan lejos o sea, cuál es la región en la cual está buscando objetos virtuales. Es posible que esté muy alto ese valor inicial, porque aquí estoy aproximadamente como a unos 5 o 10 centímetros del marcador. Aquí hubo un pequeño error temporal y ahora sí lo reconoció bien. Y está encontrando los dos de forma simultánea.
Si queremos arreglar eso para que yo me pueda acercar mucho a los marcadores, ya lo revisamos. Pero bueno, aquí estamos viendo entonces los objetos. Podemos seleccionar ahí como prefabricado pues cualquiera de los objetos, cualquiera de los elementos posibles de Unity. Entonces eso de que la cámara como que recortaba los objetos, voy a ir a buscar la cámara. Es esta opción. O sea, es una cámara normal de Unity hasta aquí. Lo que la vuelve AR es ese componente que está mucho más abajo. Entonces aquí puedo poner el valor mínimo posible, que es, en este caso es 0.01. Yo puse el valor 0 y él puso el verdadero mínimo posible. Quiere decir que él busca desde 1 centímetro al frente de la cámara en adelante hasta 20 unidades de Unity, que en mundo real correspondería con 20 metros. En este caso, pues ya no recortaría ese objeto. Listo, eso es. Esos serían como los 4 elementos básicos de visualización. En este caso, con esa posibilidad de detectar planos, ya podemos hacer interacciones espaciales. O con esa posibilidad de detectar rostros, pues podemos jugar a vincular también las caras. Y finalmente, pues esta posibilidad de detectar imágenes nos permite también tomar decisiones basadas en lo que visualice la cámara. ¿Listo? Eso es todo en estos elementos básicos.